Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a su casa, Palacio de Colomina, la sede en la ciudad de Pamplona, de Valencia, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que les acoge y les da la bienvenida. Los actos de presentaciones de libros son de entre todos los actos académicos al que le tengo más afecto y que además me parece que tienen un carácter festivo más justificado y además de todo eso, que es el ofrecimiento de un bien y de un servicio que es fruto del trabajo del autor y además en el que concurre también la mediación de una editorial, que en este caso es también CEU Ediciones. Y todo eso además se produce en una tesitura particular, y es que el libro y su autor han sido premiados con el CSID en el premio Sapientia Cordis, que es en su segunda edición el premio que CEU Ediciones, con el que CEU Ediciones quiere reconocer el trabajo de ensayistas, pensadores, estudiosos, investigadores que hacen aportes en la reflexión, en el pensamiento contemporáneo, en el desarrollo de visiones, ya sean reflexivas, críticas, poéticas y también literarias, que iluminan el panorama contemporáneo, que permiten tener una ganancia comprensiva de los acontecimientos entre los que se desenvuelve nuestra existencia y de nuestra propia existencia. Por eso es un premio que me parece particularmente oportuno y necesario, porque además está muy en el ámbito de las áreas de estudio que frecuentamos yo y muchos de los que tenemos aquí, y veo que son profesores de la casa. Muy bien, tenemos además el gusto de que todo esto se resuelve sobre la persona de Carlos Marín Blázquez, que ya no es nuevo en la casa, ya en esta plaza ya ha toreado varias veces y además con motivos muy similares a este. No solo, a veces ha participado como presentador de libros, otras veces como autor también en el que se presentan los libros, y es más que bienvenido porque es un amigo y muy admirado y muy leído por muchos, seguramente de ustedes y de los que le hemos conocido precisamente mediante su condición de autor y no tanto de vecino, porque me parece que hay algunos ciezanos por aquí y con los que hay otros tipos de relación con los que se puede conocer a un autor primero y luego se le conoce como tal autor. Y está con nosotros Julio Llorente, que además tiene un doble vínculo con el autor, porque ha sido editor por cuenta propia, con lo cual no hay duda al respecto, porque si un editor ha editado a libros de Carlos y lo ha hecho por cuenta propia, no hay impostación en que está dispuesto a jugarse su dinero. Así que no. Pero además, hoy viene a título de editor de CEU Ediciones, y entre otras cosas, de que entre sus funciones y responsabilidades está precisamente la organización del jurado, de la convocatoria en la que este premio ha sido galardonado. Así que tiene dobles razones o triples para estar con nosotros. Y para mí también es un placer y un honor el que el autor me haya invitado a la presentación y poder participar de esta mesa, que verán ustedes que va a ser muy grata, y que tan grata como que los que estamos aquí en esta mesa estamos dispuestos luego a continuarla con una cena a la que por desgracia no podemos invitarles a todos ustedes, pero les tendremos muy presentes. Bueno, sin demorarnos, le paso la palabra primero a Julio, luego yo también la tomaré, en este caso a título de presentador, y finalmente dejaremos que el autor nos diga cuanto le parezca oportuno. Muy bien, Julio.
Muchísimas gracias, excelentísimo rector magnífico. Muchísimas gracias también a Carlos Marín Blázquez y muchísimas gracias a todos ustedes. En nombre de todo el equipo de CEU Ediciones y especialmente de su directora, Ana Rodríguez de Agüero, a la que le gustaría muchísimo acompañarnos hoy, pero desgraciadamente no ha podido venir. Trataré de ser lo más breve posible para que hablen las personas a las que merece la pena escuchar. Diré algo mínimo sobre Carlos Marín Blázquez como escritor y a continuación me referiré a un detalle del libro que considero relevante. Cuando descubrí a Carlos, cuando lo leí por primera vez, me pregunté algo que sigo preguntándome, que es si es escritor o es filósofo, si es un filósofo que escribe o un escritor que filosofa. Creo que Carlos, como los clásicos, tiene muy presente que la verdad no es del todo verdadera si no es bella y que la belleza no es del todo bella si no es verdadera. O por decirlo de otro modo, que el buen escritor no está solo llamado a engendrar belleza, sino también a desvelar verdades, y que el buen filósofo no está solo llamado a desvelar verdades, sino también a engendrar bellezas. Creo que cualquiera que se acerque a uno de los libros de Carlos, a sus libros de aforismos, a sus libros de artículos, a sus libros como este de ensayo, se dará cuenta de esto. Carlos tiene una voz singular y bella. Y por tanto se sitúa en la senda de muchos autores que han desvelado verdades y han engendrado bellezas. Pienso en San Agustín, pienso en Gracián, pienso en Chesterton, pienso en Gómez Dávila. Diría alguien que es una suerte de animal mitológico, una especie de híbrido, escritor y filósofo y escritor. Sobre este ensayo concreto, que está dividido en dos partes, una primera en la que Carlos digamos que enuncia y desarrolla algunos de los males que afligen al hombre contemporáneo, el individualismo, el vértigo, la inestabilidad, y una segunda en la que nos presenta un ideal de vida. Sobre este libro querría decir algo que considero, como decía antes, relevante. El lector más apresurado, más superficial de Carlos puede creer que este es un libro de denuncia, que Carlos, como algunos de los autores de esta época, se dedica a denunciar unos males, a presentar un vacío. Es verdad solo en parte. Creo que Carlos no pertenece a esa estirpe de escritores que denuncian los males del mundo y denunciándolos apenas acrecientan el vacío. Creo que su tarea es mucho más loable que esa. No se limita al lamento o a la jeremiada. Su escritura no es corrosiva porque es luminosa. No es nihilista porque es iluminadora. Después, como decía antes, después de esa primera parte en la que expone los males de nuestro tiempo, Carlos presenta un ideal de vida. Y presentando ese ideal de vida, el ideal de vida del arraigo, hace lo que todo pensador digno de tal nombre está llamado a hacer, que es juzgar el tiempo, juzgar una época concreta a la luz de verdades perennes, a la luz de un ideal perenne. Juzgar un periodo concreto de la historia a la luz de lo eterno. Hay un segundo motivo por el que no podemos considerar este ensayo no podemos incardinarlo en ese género de la denuncia. Y es que Carlos no asume el papel de espectador. Él es el protagonista de la historia, del tiempo. Nos zarandea y nos saca de la comodidad del espectador. Arraigo no es una propuesta, sino un aldabonazo. No es el quejido lastimero de un cenizo, sino el compromiso de un hombre responsable.
La pregunta que vertebra Arraigo no es ¿qué hay de malo en este mundo?, sino ¿cuánto bien puedo hacer yo en este mundo? ¿Cuánto bien puedo hacer por mis hijos? ¿Cuánto bien puedo hacer por mi época? Como ejemplo, leeré un pequeño fragmento de la introducción. Quiero pensar que hay un camino que no conduce al aislamiento y la penuria vital. Y la penuria vital es una senda estrecha quizá, al modo de la puerta que el Evangelio nos insta a trasponer si deseamos acceder al disfrute de la vida plena, a través de la cual eludir la anomia moral propia de un mundo impregnado por el espíritu desgregador de la técnica. Este libro nace de la convicción de que resulta factible escapar de la ambición totalitaria que ensombrece el presente si educamos a nuestros hijos en el cultivo de un compendio de virtudes sustantivas. Efectivamente, la pregunta que vertebra el ensayo no es ¿qué hay de malo en el mundo?, sino ¿qué puedo hacer yo por este mundo? No se nos permite, en estas grandes cuestiones, adoptar el comodísimo rol del espectador. Hemos de adoptar el papel del protagonista y preguntarnos efectivamente qué podemos hacer nosotros por el mundo. Y hay un tercer motivo por el que este no es un libro de denuncias, sino uno mucho más valioso, que es la confianza de Carlos en la bondad intrínseca de lo real. Carlos nos entrega, como decía antes, a la denuncia corrosiva, a la protesta nihilista. Sabe que el mal no tiene la última palabra. Y él habla, como decía hace un instante, literalmente de la bondad intrínseca, de la bondad última de las cosas. Es una escritura luminosa porque es sensible a la luz que desprenden las cosas, al brillo de las cosas. Es sensible a la bondad última de la realidad. Sabe que el mal tiene apenas la condición de un parásito, que el mal es el no ser, que el mal es una mera privación. Y como ejemplo leeré otro fragmento también de la introducción. No leo la introducción para no destripar el libro, no porque no haya leído yo más. Dicen: nada de esto lo lograrán, se refiere aquí a sus hijos, si entablan una lucha en solitario contra el mundo. Lo que me gustaría es que se preservara en ellos un pequeño remanente de pureza que les permita no perder la confianza en la bondad última de las cosas. Creo que solo provistos de semejante bagaje serán capaces de abrir su espíritu a lo que les rodea y vincular sus vidas a las de otros. Descubrirán que uno solo se pertenece a sí mismo en la medida en que se reconoce parte de una continuidad viva, inscrito en una genealogía que todavía difunde su latido, deudor agradecido de una historia previa. Es verdad que las cosas están mal. Supongo que todo hombre de cualquier época ha podido enunciar una frase parecida. Pero también es verdad que de nosotros depende, en expresión que Carlos utiliza habitualmente, edificar hogares, cultivar nuestro propio jardín y refugiarnos allí del mundo y ser fecundos y dar fruto allí. Creo que este libro es un pequeño jardín llamado a dar mucho fruto, y que en sus páginas se contiene el remedio a buena parte de nuestros males. Como decía antes, no es una protesta, no es una mera denuncia, no es un quejido lastimero, sino un aldabonazo para que cada uno de nosotros se ponga manos a la obra. Bueno, pues ahora me toca a mí. Y he preparado con mucho gusto y con dedicación esta presentación porque se la debo a Carlos, porque él ha sido también por correspondencia, pero también por un sentimiento interior y sincero de justicia al libro. Terminé de leer el libro en una lectura lineal y completa
esta mañana he tenido la moción interior, diría, de que el libro requería un acto de justicia, o sea, que requería de mí como lector que diera cuenta y que lo hiciera con no digo la extensión temporal, sino con la extensión y la forma que el libro requiere. Bueno, entonces les quiero decir algunas cosas, voy a ir de más en la escala a menos. El libro tiene, y no porque sea un autor que inspire el contenido, pero es un autor que abre el género literario al que pertenece este libro. No me estoy refiriendo al género literario en el sentido en el que hablan los filólogos, sino a la morfología del pensamiento que tiene este libro. Este libro es una reflexión sobre un acontecimiento histórico. En la historia del pensamiento occidental, esto no ocurre hasta casi 1000 años después de que ese pensamiento tuviera origen. Los filósofos presocráticos llevan su actividad en torno al siglo VII, VI antes de Cristo, depende de que se tome por primeros textos de la filosofía occidental, y no es hasta el siglo V que un filósofo toma por objeto de la filosofía un acontecimiento histórico cuya entraña quiere desvelar de una manera comprensiva y crítica. Ese autor es San Agustín y lo hace en La ciudad de Dios, y el acontecimiento histórico es la caída del Imperio Romano. Y lo hace en una tesitura particular. Que yo sepa, nunca antes, con una excepción que voy a decir ahora, se escribe un libro de filosofía acerca y en entorno y con el objeto de analizar comprensivamente y extraer conclusiones de naturaleza, juicios, que teniendo como objeto y como tema un acontecimiento histórico. La excepción seguramente son las reflexiones de naturaleza teológico-filosófica que el hecho de la encarnación, la muerte y redención operada por Cristo lleva a que los padres de la Iglesia interpreten ese acontecimiento, la existencia de Cristo, como un acontecimiento que él mismo inaugura el orden de lo histórico, porque los padres de la Iglesia piensan que la encarnación y la muerte y redención es un punto de inflexión que cierra una etapa de la historia de los seres humanos desde el primer Adán con el segundo Adán. Y por tanto es un acontecimiento histórico en el sentido de que es un quicio, es un punto de inflexión. Entender ese punto de inflexión, entender lo que de novedoso tenía, es el empeño de San Agustín en escribir la ciudad de Dios, aunque lo hace bajo una voluntad apologética, porque hace para defender al cristianismo de la acusación que el tardo paganismo romano le hace de que el cristianismo es el culpable de la caída del imperio, ¿no? Bueno, pues hay muchas semejanzas con el libro, porque el tema es un acontecimiento histórico que a nosotros no se nos presenta con la nitidez de la caída del Imperio Romano, pero que tiene, a mi juicio, esas dimensiones, que es la ruina de la civilización y del hombre occidental. Este es el tema. El tema es qué curso, qué cuadro de síntomas, qué etiología tiene la ruina del espíritu del hombre occidental, la ruina del espíritu occidental, si se quiere, cuya suerte surge de una barbarie singular, porque es una barbarie nativa de la propia civilización. O sea, no son unos agentes externos que invaden sojuzgando una civilización debilitada, sino que son
son elementos con posturas del espíritu, posiciones del alma, cursos de la inteligencia, de los afectos y de la voluntad que surgen nativamente de esa propia civilización, y eso lo escribe muy bien Carlos. Y entonces, en ese sentido, el libro sería catalogable como un libro de filosofía de la historia, no en el sentido de genérico, disciplinar o, por así decir, gremial de los filósofos, sino en el sentido de que tiene como materia un acontecimiento histórico. Hacer eso es un empeño valeroso. Es más fácil hablar del deseo, es más fácil hablar de los afectos, es más fácil hablar de la democracia. Claro, querer pensar, como es lógico, siendo capaz de abarcar o de dar una cierta imagen, un acontecimiento de semejantes proporciones, es un reto, y por eso además me parece, se lo he dicho antes a Carlos y creo que es verdad, porque creo que conozco la mayor parte de su producción en forma de ensayo o de aforismos, que me parece que es una obra de madurez, no porque las anteriores no lo fueran de madurez, sino porque hay un momento en el que, si uno sigue las obras de los autores, se da cuenta de que ese sujeto ya no está, ya no hace cosas de naturaleza parcial, sino que es capaz de emprender tareas que requieren un cierto bagaje, una cierta biografía, una cierta posición, ¿no? Y yo creo que eso se ve en el libro, y creo también que enfocarlo, como les he dicho, les da una clave lectora que les permite enmarcar el libro sin los extravíos con los que los autores con frecuencia no somos capaces de poner a salvo a nuestros propios lectores. Yo soy incapaz. O sea, yo escribo las peores introducciones que he visto en mi vida. Y Carlos las escribe buenas, pero creo que aún así uno se puede perder. Porque ahora que hablaré del estilo, el libro tiene como los movimientos de una danza, pero como la danza no tiene una secuencia temporal muy corta, pues uno reconoce los movimientos como parte de una coreografía general. Pero el libro no se lee en tan poco tiempo, con lo cual los movimientos te pueden parecer que son tema y no terminas de tener el movimiento general cuando ya llevas el libro muy avanzado o cuando lo has acabado. Me parece que es... Entonces, a este género, al género de convertir acontecimientos históricos en materia filosófica, que no es solo filosófica, porque es también sociológica, es también moral, es también cultural, política. Entonces, no, yo creo que este es un género que no se enmarca bien con categorías gremiales, sino más bien temáticamente, ¿no? Bueno, pero bueno, es una manera de ver el asunto. Pero este género, además, o sea, pensar en un acontecimiento histórico particular, intentando esclarecerse. Carlos, al escribir el libro, ha intentado aclararse a sí mismo, como hacemos todos, y ofrecer una lectura comprensiva o una visión comprensiva. Digo, el texto, al hacer eso, y aunque se sitúa en esa genealogía, claro, pertenece también, y esto yo creo que es interesante, a un ensayo, a un tipo de ensayo contemporáneo que es muy profuso. Carlos cita a muchos de los autores más conocidos y también a otros que se siguen de su propio recorrido, que llevan mucho tiempo. Occidente ha abierto este género que inauguró San Agustín, y seguramente desconociendo su genealogía en San Agustín, pero tenemos muchos autores dispuestos a decirnos lo que pasa, lo que está pasando y por qué está pasando. Hay incluso editoriales, líneas, hay autores especializados. Y entonces, en ese sentido, podríamos decir, bueno, pues se trata de un texto más, entre otros que abundan. Yo creo que si leyeran ese género, que es un género al que mucha gente le tiene devoción y le gusta leerlo, a mí también, pero veríamos que en ese contexto es un libro completamente singular,
porque incurre en todas las faltas que están tipificadas en la cultura contemporánea como de imperdonables. No tiene un sentido, no tiene una opinión ruinosa del pasado, aunque el pasado, su estado natural son las ruinas, pero no es lo mismo eso que tener una impresión ruinosa. No acepta los límites de la corrección intelectual. Ya solo eso lo convierte, a mi juicio, en una excepción en ese concierto de cosas, una excepción que lo hace interesante. Pero además, y eso me parece más extrínseco, esto me parece más intrínseco, hay una unidad orgánica en el libro. O sea, yo creo que el libro presenta una mirada que no está expresada en elementos desagregados de entre sí. No solo porque el estilo, que en mi modestísima opinión literaria, fantásticamente bueno, y hace que se lea con una fluidez, tal era la fluidez, le he dicho antes, que allá por la página 100 y pico largas, yo he encontrado la primera errata. Eso puede significar dos cosas: que el editor ha puesto mucho trabajo y que efectivamente yo me he encontrado con la primera errata, o que yo lo he leído con tanta fluidez que la anterior no me daba cuenta. Pero cada vez que hay una errata es como encontrar una piedra en mitad de un pavimento liso. Y entonces los lectores nos paramos. Y al pararme sobre la errata y señalarla, que por cierto está, yo me encuentro pues, que llevaba a lo mejor 50 o 60 páginas leídas de corrido. Se lee muy bien, muy bien. Es una lectura muy grata, muy cómoda, y al mismo tiempo el estilo no incorpora ninguna dificultad añadida a la dificultad misma del asunto del que se está hablando, sino todo lo contrario. El asunto del que se está hablando queda facilitado por el estilo, y esto es muy difícil. Y lo dice un señor que lleva muchos libros escritos y que yo no consigo ni la fluidez, ni la brillantez, ni el que el propio estilo expositivo dé transparencia a la idea y no incluya alguna dificultad. Así que, pero es que además de ese punto de vista, que es un punto de vista personal, uno sabe que está leyendo a un autor, no a una persona capaz de agregar y recopilar visiones y de juntarlas en un discurso más o menos unificado, sino que la va teniendo la impresión de manera creciente conforme va leyendo el libro de que tiene detrás una voz. Lo has dicho también, Julio, una voz que no solo es distinta, sino que además afronta el riesgo de ser tachada porque hace muchas de las cosas que en nuestro tiempo son consideradas como incorrectas, como imperdonables más que incorrectas, ¿no? Y la forma particular que él le da a este asunto, que ya esto me parece, claro, es la primera de las incorrecciones, es que él empieza el libro y de hecho mantiene recurrentemente y hace reaparecer este efecto que les voy a decir, como el punto de vista al respecto de este acontecimiento histórico de nuestro tiempo que tiene un padre. O sea, el punto de vista genérico que él quiere hacer comparecer mediante su punto de vista particular son las reflexiones que sobre nuestro propio tiempo tiene un padre pensando en sus hijos. Bueno, es que esto es ya pecado de lesa majestad, o sea, pecado grave, imperdonable, o sea, pecado contra el Espíritu Santo en la literatura reflexiva, en el pensamiento contemporáneo. El padre es un sujeto que no solo está excluido como punto de vista legítimo en la discusión pública. ¿Cuánto tiempo hacen que ustedes no han escuchado en un programa de debate, yo como padre, ¿no? Tú como padre, pues eres un heterosexual insoportable, o sea, y patriarcal y lamentable? Entonces, empezar una reflexión sobre un momento histórico acerca de qué puede hacer uno por sus hijos
y que pues es ya de un anacronismo, de un extemporáneo, de una incorrección, que sería ya por sí solo un dato reseñable. Sería, me parece a mí, un punto de entrada por el que el 95% de los editores de editoriales españolas descartaría la publicación del libro. Luego el libro se desenvuelve de tal manera que queda completamente diluido si el que está hablando es un padre o no, porque la mayor parte de los desarrollos argumentales que se hacen no están sesgados por el hecho de ser un padre, pero en el libro él hace reaparecer la cuestión de la paternidad muy pocas veces, las 2 o 3 suficientes para que tú recuerdes que en la introducción él te ha dicho que él lo que quiere es pensar nuestro mundo y ver qué le puede decir a sus hijos al respecto, qué puede hacer al respecto de la suerte que van a correr sus hijos y cómo. Y como además en el libro de manera recurrente hace una reivindicación de la sociedad familiar como la sociedad donde se proporcionan los afectos, la inteligencia y la voluntad con las genuinas proporciones de los acontecimientos biográficos pues aunque él en ese punto no comparece como padre sino como autor, al hacer esa reivindicación de la sociedad familiar, pues está refrendando que no es un punto de partida postural. No es que dice, bueno, pues qué manera tan bonita de empezar el libro que decir que pienso. No. Forma parte, es una comparecencia primera, introductoria de las tesis del libro. Esta también me parece una segunda cosa que yo les puedo aportar para que lean el libro sabiendo que está en la genealogía de la reflexión histórica de Agustín, que tiene la comparecencia. Ahora, esto para nosotros es una dificultad, pero le da un toque que yo me atrevo a llamar de romanidad, que él también reivindica como parte del bagaje y del patrimonio que tenemos que poner a salvo en mitad de este naufragio, al que no le ahorra ni calificativos ni descripciones como tal naufragio, que es, pues eso, el final autocausado de una civilización de logros y de profundidades que son memorables, aunque nosotros estamos viviendo el momento en el que joyas pues se achatarran, se vuelven, pierden la reverencia pública, pierden el afecto público. Pero bueno, quiero volver a este asunto de la paternidad y de la romanidad. Que yo sepa, la única gran civilización en la que la condición de sujeto con plenitud de derechos para la participación en el orden público, en la discusión pública, era la condición de pater familias, es Roma. Creo que eso no se daba ni siquiera en la Grecia ateniense. Creo que ni siquiera se daba, que es la Roma oriental, son los territorios orientales básicamente de la China, pero también del sureste chino, más influenciados por Confucio. Confucio es un romano a lo oriental. La centralidad de la veneración por los antepasados, el sentido de los deberes, las virtudes y los afectos paternofiliales y familiares. Mao, cuando quiere desarraigar el sentido religioso que acompaña a Confucio, lo que manda es labrar los cementerios, prohibir los funerales. Tenemos literatura de chinos que escaparon de la China roja a los Estados Unidos, joven guardia rojo, me parece que es uno de ellos, donde cuenta que estaba prohibido enterrar con el rito tradicional, y estaban prohibidas también, y es muy típico, las bodas con su rito tradicional. Vale, una cosa. Pero salvo en esas, y nunca los territorios influenciados por Confucio dieron lugar a
a un edificio y a una estructura como la que se levanta con el derecho romano y con el Imperio de Roma. En eso, seguramente sin quererlo, el autor expresa una romanidad. Es decir, ni a Sócrates, ni a Platón, ni a Aristóteles se les ocurre empezar ninguno de sus textos, ni políticos, ni de ninguna otra clase, bajo la condición de paterna. Sócrates, cuando se está muriendo, porque igual que la familia y el pater family es central en la estructura de la romanidad, no solo no lo es en la estructura griega, de la poli griega, sino que en la poli griega tiene un estatuto explícitamente marginal. O sea, cuando Sócrates se está muriendo, según el relato de Platón, porque o se ha tomado ya la cicuta o se la va a tomar, que nunca termino de acordarme, literalmente, y en su día comprobé la traducción del griego en castellano, la traducción que es correcta, por lo menos hasta donde yo fui capaz de indagarlo, le dice a uno de los que está ahí acompañándole, porque se acaba de despedir de su mujer y de su hijo, dice, que alguien se los lleve. Y ahora va a tener lugar la escena con la densidad dramática y trágica de la muerte de Sócrates ante sus discípulos y amigos. Es la sociedad amical de varones griegos libres donde se da el drama de la existencia humana, incluida la propia muerte, de tal manera que ustedes y yo, que pensamos que el momento culminante de nuestra despedida, cuando llegue y si tenemos tiempo para hacerlo, pues será ante las personas más queridas y por tanto en el entorno familiar, pues eso, que sepan ustedes que no es griego. En Grecia ocurre exactamente lo contrario. Y desde entonces, en la civilización occidental, en la historia del pensamiento occidental, de la filosofía occidental, arrastramos una carencia que ni siquiera durante el pensamiento cristiano medieval hemos sido capaces de solventar, y es que no tenemos una genuina filosofía o metafísica de la familia. El libro de Carlos está hecho desde ahí, con una romanidad que es ya romanidad del punto de vista, y no solo una reivindicación, como va a hacer luego en el texto, acerca de que el poner a salvo en el seno de este... Claro, porque el libro tiene otro espíritu y ya terminé... Yo no quiero contarles el libro, porque para eso, o sea, lo que quiero acabar es diciéndoles que lean el libro, por favor, que lo lean, que merece la pena, que no es un asunto de cortesía y que no lo diría con este tono grave que estoy intentando adoptar, sino pensará que es una... Pero hay un tercer asunto que me parecía que les podía ayudar a leerlo. En la tradición occidental hay otro género al que creo que pertenece el libro. Y este es un género literario, que son... A mí me parece que desde el principio mismo de nuestra tradición hay tratados literarios acerca de qué es lo genuinamente humano, tratados involuntarios, porque a mí me parece que a los literatos les pasa como a los artistas, o sea, pero de hecho son tratados literarios acerca de qué es lo genuinamente humano, que que están narrativamente estructurados con la forma de el naufragio. El superviviente del naufragio ha sobrevivido como tal a un proceso de exfoliación, de expropiación y de exfoliación en el sentido de que todo lo accidental se ha perdido. En la desnudez solitaria del náufrago hay una reducción literaria a lo humano en su forma estricta, a lo humano despojado de cualquier clase de aditamento, de ornamento, de convención, de artificialidad, de innecesariedad. En el superviviente del naufragio hay una especie de reducción esencial, como hacen los... El primero de ellos es Ulises, cuyo principal avatar es que Poseidón se enfada con él, mata a todos sus compañeros y él sobrevive y va a parar a la isla de Calipso. Y en la isla de Calipso tiene lugar el acontecimiento por el que Homero produce la primera
revelación acerca de qué es lo esencialmente humano. Pero eso hoy no toca, porque hoy toca esto. Pero Carlos cree que la crisis de la civilización occidental tiene la estructura del naufragio, que como tal civilización está arruinada, pero que eso no quiere decir que no queden muchos restos flotantes. Y que entre esos restos flotantes hay que hacer, como hace Robinson Crusoe, hay que hacer una discriminación acerca de lo esencial. O sea, de qué cosas no podemos prescindir, aunque sabemos que no pueden recomponer el mundo antiguo, y esto es importante, porque esa renuncia a recomponer el mundo antiguo le quita al libro cualquier viento nostálgico, reaccionario, restaurador, que no lo tiene, sí tiene el ánimo del rescate, de poner a salvo. Bueno, entonces, es muy interesante porque en todos los relatos que tenemos, porque no está solo Ulises, está Robinson Crusoe, están los relatos sobre Tarzán. Tarzán es un náufrago en mitad de una selva, y el que consuma esta genealogía de la forma más ilustre, en mi opinión, es La carretera de McCarthy, el holocausto nuclear. La propia Eneida es la historia de un naufragio con la forma de la devastación de Troya. Pero bueno, para no avanzar ahí, Carlos nos dice que hay cosas que merecen ser rescatadas, que deben ser rescatadas. Y además, porque eso ocurre en todos los naufragios, hay un momento muy interesante, y es que cuando Robinson vuelve a los restos del barco, claro, las cosas aparecen bajo una luz nueva, porque lo que le habían parecido cuestiones despreciables se convierten en cuestiones vitales. Por ejemplo, una caja llena de clavos. Pues una caja llena de clavos, pues no es un tesoro, no es nadie. Y en cambio, él la coge y la recupera atesorándola como algo fundamental. Unas velas, unos cabos, unas cuerdas, la tela de las propias velas del barco, madera astillada. Pues madera astillada de momento es la posibilidad de tener fuego. Todo cambia de visión porque el náufrago y el naufragio cambia el signo de las valencias. Cambia el signo de lo que merece ser apreciado, de lo que merece ser. En el pasaje de Robinson Crusoe hay un cierto paralelismo con lo que cuenta Carlos, y es que cuando está intentando rescatar esto del barco, que poco a poco de los restos del barco, que poco a poco se están yendo a pique, se encuentra un cofre lleno de monedas. Y entonces le echa un vistazo y esto no, ahora no me sirve para nada. O sea, aunque, como tanto el autor como el protagonista son británicos, luego cuando se está yendo se arrepiente, se da la vuelta y coge el cofre. Bueno, pero hay una actitud parecida en este asunto. Carlos viene a decirnos que los aspectos materiales, que son asombrosamente felices de la civilización contemporánea, asombrosamente felices, y él se esfuerza por hacerle justicia, ¿no? Y hace bien, porque sería un flanco vulnerable para cualquier lector. Y dije, hombre, no, la esperanza de vida, el bienestar material, los desarrollos tecnológicos, incluso los progresos sociales, que son asombrosos. Y sin embargo, al respecto de hacer un balance de la crisis del espíritu occidental, y a pesar de lo portentosamente benignos que son, pero al respecto de la suerte del espíritu occidental, tienen más bien la forma de una narcosis intoxicante. No, las cosas cambian de valencia según la situación, y todos esos desarrollos le parece a Carlos que tienen el efecto de una intoxicación, de una sobrenarcosis, que tiene que ver con la enfermedad del espíritu occidental. Y la opinión es bastante consistente cuando la describe, ¿no? Ustedes, y yo creo que un lector no sesgado no tiene más remedio que darle razón. Es decir,
que las mismas causas de nuestro bienestar son también las causas de nuestra debilidad, que las causas de que nuestras comodidades son también eso. En ese punto, a pesar de que él no tiene ninguna devoción por Rousseau y un servidor tampoco, pero en ese punto es rousseauiano, porque Rousseau denuncia que la civilización nos debilita precisamente en la misma medida en la que nos facilita la vida o nos lo hace. Bueno, entonces, mis 3 caracterizaciones iniciales son un libro de la genealogía de Agustín, que toma un acontecimiento histórico como materia de reflexión histórica, un libro que forma parte de la genealogía de esa estrategia literaria de hacer tratados de lo humano mediante su dramatización con la forma del naufragio, y una tercera, que he dicho en segundo lugar, que es la apertura de un punto de vista que reivindica su legitimidad para participar en el discurso y en la discusión pública, que es el punto de vista de una ciudadanía encarnada en la forma de un padre que está preocupado por el asunto de sus hijos. Bueno, yo creo que esas 3 cosas, mantenidas en su límite, iluminan el libro, permiten tener una lectura de origen que evita pérdidas y que le dan unas pocas cosas, tenía previstas mucho más, pero unas pocas cosas. A veces el libro tiene, es así, los temas imponen necesidades a las que el autor, si no quiere ser simplemente complaciente, pues no puede resistirse, ¿no? El libro tiene a veces la forma de una anatomía forense, o sea, de una analítica de lo que tiene forma, al menos, si no cadavérica, precadavérica. Estamos hablando en términos de reflexión crítica sobre la cultura y sobre el espíritu de Occidente. Esa anatomía forense lo que hace, que a mí me parece que es muy... lo que hace es expresar cómo, por primera vez en la historia, y esto es genuinamente occidental, la barbarie tiene la forma de la complejidad. Como en la historia de las civilizaciones, a los bárbaros se les puede describir como primitivos y simples, como gente no sofisticada, y que tiene algo así como... Y en cambio la barbarie contemporánea es una barbarie hipertecnologizada, producto de la Ilustración, dotada de todas las formas de la autoconciencia ciudadana que ofrecen los estados contemporáneos, elevada a la condición de consumidor casi plenipotenciario. Es un sujeto compuesto de planos que lo vuelven muy complejo, y forma parte también de la crisis que supone esa barbarie, su complejidad. Ese es un rasgo nuevo, que además ofrece el consuelo de que resistirse a esa barbarie es un asunto de simplicidad de espíritu, no de simplicidad de juicio y que además yo creo que es una de las querencias que se adivina en el texto, luego nos dirá Carlos, ¿no? Una especie de afecto por una simplicidad juiciosa. Luego, otro asunto que me parece muy interesante, y esto además lo comparto con él, porque yo antes de dedicarme a las cosas que me dedico ahora estaba intentando hacer una cosa similar, o sea, una filosofía del sujeto y de la cultura contemporánea. Pero un asunto que le ocurre a él es que no se puede hablar de la morfología del hombre contemporáneo. En general, yo descubrí que no se puede hablar de la morfología de ningún hombre, entendido en términos epocales, sin la forma política de las sociedades en las que vive. Y eso quiere decir que nosotros nos encontramos en una tesitura paradójica, y es que, por decirlo así, hacer una reflexión comprensiva del sujeto contemporáneo, si quieren ustedes una filosofía del sujeto contemporáneo, si quieren una filosofía del espíritu, para nosotros incluye introducir el Estado. No hay manera de pensar el alma del hombre contemporáneo sin pensar en el Estado y sin reparar en la inconmensurable novedad histórica que supone el Estado, que nosotros tenemos asimilado como
como la atmósfera en la que nos movemos y sobre la que nos recapacitamos, pero que es una novedad histórica sin precedentes por el alcance de su poder, sin precedentes por la complejidad del poder, sin precedentes por el influjo pedagógico y por la voluntad pedagógica que ejerce sobre los sujetos contemporáneos. Así que, en muy buena parte, esa anatomía forense es también una anatomía política. Yo creo que eso le da variedad al libro, no lo convierte en un libro de introspección acerca de la intimidad, sino que lo convierte en un libro que es una especie de reflexión sobre el tiempo contemporáneo. Y yo creo que con eso he dicho casi todo lo que quería. Tengo la sensación de que he hecho al menos el esfuerzo por hacerle justicia al libro. Parece que es todo eso y más, pero eso ya corre de su cuenta, leerlo, y yo creo que verán ustedes que merecía la pena y que están ustedes ante un autor que en el panorama español, que es el que yo conozco mejor, más todos los autores que conocemos todos del panorama, pero que en el panorama autor no tiene mucho parangonable, me parece a mí, y que además es lógico que sea así, quiero decir que no se consigue esto fácilmente. Así que es un placer, de verdad, haber participado y ahora, como yo soy el que da la palabra, se pueden ustedes ahorrar el esfuerzo de aplaudir, porque le pasamos la palabra directamente a Carlos. Muy bien. Muchas gracias. Nada, un placer. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por haber acudido aquí a la presentación de Arraigo. Muchas gracias también, por supuesto, a los dos amigos que me han presentado, a Julio y a Higinio. Bueno, yo ya no sé qué decir porque yo creo que ya han hablado suficientemente del libro y en términos tan elogiosos que no me creo que lo haya escrito yo, porque yo no, en fin, yo me puse a escribir. La verdad es que el libro salió con relativa facilidad, en un periodo de tiempo razonable, y es verdad que cuando lo acabé pensé que ya estaba acabado. Quiero decir que no estuve dándole demasiadas vueltas porque pensaba que había dicho lo que tenía que decir. Creo que había visto las cosas con bastante claridad, pero eso, hasta que otros amigos no lo han leído, pues no, tampoco he podido confirmarlo, ¿no? Quiero dar las gracias también al CEU, que siempre me acoge como si esta fuera mi casa. Por supuesto, a la institución que ha organizado el premio y al jurado que ha creído oportuno distinguirme con un Accessit. Y bueno, pues entre los presentes quiero también agradecer a mis amigos de Cieza que han hecho un esfuerzo hoy de venir aquí y de estar acompañándome. Lo agradezco mucho porque bueno, eso no se paga con dinero, ¿eh? Pero bueno. Es verdad lo que ha dicho Higinio de que yo empecé a escribir Arraigo acuciado por la pregunta de qué iba a ser de mis hijos conforme ellos se van haciendo mayores. Uno se hace preguntas y piensa qué va a ser de ellos, ¿no? Cómo se van a enfrentar al mundo que les espera, tal y como yo veo ese mundo, porque a lo mejor ellos no lo ven así, pero tal y como yo lo veo, ¿qué va a ser de ellos ahí? Entonces, es una pregunta que empieza a inquietarte a partir del momento en que ves ahí en el horizonte, ves llegar el día en que van a ser ya personas autónomas, va a haber un momento en que se van a marchar de casa, se van a sumergir en un mundo que nosotros no controlamos ni hemos hecho nosotros, y entonces se me ocurrió empezar a pensar cómo sería ese mundo. Y me pareció que era una pregunta importante porque la formación que nosotros intentamos dar a nuestros hijos, no toda ella, pero en gran medida depende de la idea que nos hacemos del futuro. Nosotros los preparamos para un futuro tal y como nosotros creemos que va a ser ese tiempo que está por venir. Y en este caso yo no podía responder a esa pregunta porque yo no sé cómo va a ser el futuro.
El futuro cambia a un ritmo tan sumamente vertiginoso, los procesos de transformación de la realidad están dentro de unos parámetros tan sumamente acelerados que yo no sé lo que va a ser de ellos. Yo no sé cómo van a vivir, dónde van a hacerlo, qué valores del mundo van a asumir y cuáles van a desechar. Yo no lo sabía. Y me di cuenta de que eso era una novedad histórica, es decir, que hasta no hace demasiado tiempo los padres sí sabían para qué tipo de mundo tenían que preparar a sus hijos. Y esto ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Y seguramente va a seguir cambiando porque esta aceleración es exponencial, o sea, va cada vez el mundo más deprisa. Así que me paré un poco y pensé que el libro que yo debía escribir no era un libro sobre el mundo futuro, sino que tenía que ser una reflexión sobre el mundo presente. Es decir, cómo es el mundo en el que vivimos y el modo de ser hombre y de ser mujer en este mundo en el que vivimos. Yo creí, llegué a la conclusión de que tenía que partir de ahí. Y me di cuenta, en algún momento, quizá antes de empezar el libro, de que ese mundo en el que ya estamos, ese mundo en el que vivimos y que seguramente nos espera, está definido por un término, por una palabra y por una constelación de repercusiones filosóficas, culturales, políticas, de todo tipo, que gravitan alrededor de ese término. Y esa palabra era desarraigo. Era desarraigo. Entonces, antes de seguir adelante, sí que me gustaría introducir un par de aclaraciones o un par de incisos que en realidad son sugerencias de lectura. La primera de ellas es que tiene que ver con cómo acostumbramos a interpretar los fenómenos de naturaleza social hoy en día cuando nos enfrentamos a ellos. Y en ese sentido, creo que vivimos en un tiempo que está escindido en antagonismos permanentes, o sea, en opciones que se excluyen mutuamente. Esto que yo he aprendido también de Higinio, y lo explica muy bien en sus conferencias y en sus libros, es una herencia envenenada del luteranismo. Lutero establecía oposiciones insalvables entre términos como, por ejemplo, razón y fe, cuerpo y alma. No podía haber una síntesis, tenían que estar excluidas. Entonces me di cuenta de que eso es muy importante en nuestro modo de pensamiento, porque cuando pensamos una cosa de una manera, no contemplamos nunca la contraria, inmediatamente la desechamos. Y abundando en eso, comprendí, pero esto lo había comprendido mucha más gente antes que yo, o sea, yo no hice ningún descubrimiento, comprendí que eso es algo que en el modo de pensamiento ideológico, a partir de la Revolución Francesa, escinde el mundo occidental, en dos bandos, izquierdas y derechas. Entonces, mi sugerencia de lectura es la siguiente. Si el libro se lee con las lentes ideológicas habituales cuando enfrentamos el mundo, es decir, de manera casi instintiva situamos los sucesos a un lado u otro del espectro político, creo que se va a llegar a una comprensión muy insuficiente de los temas y de la problemática que he intentado abordar en Arraigo. Creo que seguir pensando la realidad exclusivamente en términos de un razonamiento político, de unas categorías políticas que tienen más de 200 años, eso no da para comprender lo que nos está sucediendo y lo que le está sucediendo a la civilización occidental. Desde luego, sí que es una postura cómoda para seguir abundando en el enfrentamiento partidista, que es lo que tenemos todos los días. Pero creo que el tema que se trata aquí, que es el desarraigo y el arraigo, creo que en esos términos no se iba a llegar a una comprensión adecuada del problema. Esa era mi primera sugerencia de lectura. Y la segunda sugerencia, dentro de este inciso que estoy intentando introducir aquí amablemente, es que tampoco creo que sea muy adecuado leer el libro, enfrentarse al libro desde un punto excesivamente sentimental o emocional. Es decir, pensando, porque vivimos en una época muy emotivista, en si el autor, que en este caso soy yo, está adoptando una postura optimista o pesimista respecto a lo que está diciendo. Yo creo que eso no es lo fundamental, que yo sea optimista o pesimista, creo que tampoco es demasiado relevante para lo que trato en el libro, en Arraigo. Creo que lo que hay que hacer es, con la mayor honestidad posible
intentar describir las cosas como uno las ve, como uno cree que son. Y una vez descritas, entonces ya intentar razonar o arriesgar una propuesta alternativa a ese estado de cosas, que es lo que yo he intentado hacer en Arraigo. Pero como digo, estos son simplemente sugerencias de lectura para encarar el libro de una manera que sea más provechosa y que nos ayude mejor a entender lo que yo he intentado exponer en el libro, que, como dice Higinio, es un estado de naufragio que yo veo dentro de la civilización occidental. Bueno, pues el libro contiene una propuesta de arraigo, pero primero, como ha comentado también Julio muy bien, una propuesta de arraigo, pero primero, la primera parte del libro está dedicada a analizar los mecanismos de desvinculación y de fragmentación social que he creído identificar en nuestras sociedades. Bueno, estos mecanismos se han visto favorecidos, impulsados por varios factores. Hay uno importantísimo, desde mi punto de vista, y es que hemos asumido mayoritariamente desde hace mucho tiempo la idea de que todo cambio, da igual el ámbito en el que se produzca, implica una mejora. Cuando algo cambia es para mejorar. Y aunque la experiencia nos diga diariamente que esto no es así, esta idea tiene una fuerza terrible, tiene una fuerza tremenda en el imaginario colectivo. Es una idea deudora del paradigma científico-técnico que es ahora mismo hegemónico en Occidente, seguramente desde la época del Renacimiento, pero que tiene una base cierta, es decir, la ciencia y la técnica nos han permitido progresar una barbaridad y eso está reconocido en el libro. O sea, este no es un libro inmovilista o que niegue las evidencias de que vivimos mejor que nuestros antepasados. Materialmente vivimos mejor y vivimos más y tenemos más oportunidades de disfrutar la vida de lo que disfrutaron nuestros antepasados. Pero, claro, como resulta que este deslumbramiento que tenemos hacia la ciencia la hemos extrapolado a todos los ámbitos de la experiencia, pues hemos pensado que como la ciencia con cada cambio nos lleva a una situación de mejora y de avance, hemos creído que cualquier otro cambio en cualquier otro ámbito, sea moral, político, de lo que sea, también nos iba a deparar un avance. Y esto no ha sido así, en mi opinión. Entonces, eso es una idea que influye mucho en nuestra cosmovisión, en nuestra visión general de cómo son las cosas ahora mismo en nuestra civilización. Porque eso implica que todo tiene que cambiar y nada puede permanecer. Pero es que la idea de civilización, el sentimiento de pertenecer a una civilización, se basa en una idea de permanencia. Hay cosas que pueden cambiar, pero hay cosas que son inmutables, hay cosas que deben ser inalterables. Y entonces esto, dentro de la mentalidad del hombre de la posmodernidad occidental, no funciona de esa manera. O sea, el hombre de la posmodernidad, en general, acepta de buen grado cualquier cambio que desde instancias superiores, especialmente el Estado, pero también otras instancias como el mercado, le intenten imponer. Entonces, eso nos mete en una dinámica constante de cambios para las que realmente no estamos preparados. ¿Y qué produce al final? Produce un hombre desarraigado, produce un hombre que vive en un estado de precariedad permanente, de precariedad material y de precariedad espiritual y psicológica también. Bueno, esto se produce porque hay fuerzas. Yo no digo que haya una conspiración, pero sí que hay fuerzas, grupos de poder que han encontrado en esa dinámica un motivo para converger y para hacer o intentar hacer que el mundo sea como es hoy en día. ¿Y cómo es ese mundo hoy en día, o tal como he intentado yo reflejarlo en el libro? Pues es un mundo que acaba en la configuración de un tipo de hombre, que es el del hombre de la posmodernidad occidental, al que yo definiría, y voy a tomar otro término que Higinio utiliza en sus libros, como un hombre sin habitación y al mismo tiempo un hombre deshabitado. Y entiendo la palabra habitación como un hombre carente de un centro permanente.
alrededor del cual vertebrar su vida. Un centro material, físico, porque es un hombre que muchas veces está en completa itinerancia, pero también un centro espiritual. Es un hombre que cambia facilísimamente de ideas, de principios, de valores, muy fácilmente. Es un hombre muy influenciable. Y no digo que ese centro no exista, no digo que el hombre viva sin centro, yo creo que tiene un centro, pero ese centro es cambiante, es algo que fluctúa constantemente de manera casi continua y eso da un modo de vida que se resume en una palabra que es la precariedad. El hombre de la posmodernidad es un hombre acostumbrado a vivir en la precariedad psicológica y, por desgracia, creo que cada vez más en la precariedad material también. ¿Y eso por qué? Pues porque es un hombre al que se le ha infundido la convicción desde hace mucho tiempo de que los grandes sistemas referenciales de la historia y de la tradición ya no son válidos para proveerle de esa identidad a la que me estoy refiriendo. Y no son válidos, entre otras razones, porque se interpretan como sistemas de naturaleza coactiva que reprimen, que estorban, lo que para la posmodernidad cultural vigente es el valor que está por encima de todo valor y de todo principio, que es la sacrosanta libertad individual. O sea, no hay nada más importante que el hombre sea completamente libre, sin ningún tipo de condicionamientos. Entonces, el hombre occidental, demoliberal, para ser feliz, para vivir en una plenitud carente de todo carácter problemático, tiene que ser un individuo no condicionado por ninguna deuda genealógica previa. Es un hombre completamente liberado de ataduras familiares, culturales. Es un hombre que se crea a sí mismo, que se crea prácticamente sobre el vacío. Es decir, tiene que ser un sujeto desarraigado. Desarraigado. Por eso creo que el desarraigo es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Es un hombre inserto en una estructura social atomizada, porque vivimos cada uno como átomos, como mónadas individuales flotando en el aire. Es una tendencia, no es algo absolutamente, ¿vale? Es una tendencia que se ve en la sociedad actual. Es una estructura social no comunitaria, fuertemente estatista, como ha comentado también Higinio, y marcada por la preponderancia de los lazos de carácter utilitario. Claro, esto, lo que ocurre entonces en Occidente es una paradoja, porque mientras nosotros seguimos ese itinerario de desvinculación, de fragmentación, de vida no comunitaria, de autorrealización plena de uno mismo, mientras eso está ocurriendo, de fragmentación en microidentidades de todo tipo, lo que ocurre es que en paralelo se está produciendo la expansión geopolítica y demográfica de otras identidades fuertes que ya están actuando como reemplazo de una cultura que está en decadencia como es la nuestra, tal y como yo lo veo. Entonces, esto es una paradoja en la que hay que pararse a pensar un poco, porque esto es así, o sea, es un dato que difícilmente se puede negar. Bueno, todo esto tiene muchas implicaciones. Yo en el libro he intentado tratarlas un poco más por extenso, aunque no es un libro muy largo, afortunadamente para quienes vayan a leerlo. Y me he parado en una en concreto también, un poco más, que es en la figura del trabajador. Porque yo creo que la figura del trabajador representa muy bien lo que supone la irrupción de una mentalidad nueva en este mundo, que es el mundo de la globalización, que es el mundo de la disolución de las antiguas identidades. Y es un trabajador, la era de lo global, que, prototipo de trabajador, que fomentan las grandes corporaciones transnacionales, que, como saben todos ustedes, tienen un poder inmenso, a veces mayor que el de los propios estados, con unos productos interiores brutos disparatados y tremendos. El trabajador que ellos promocionan, y al que a su vez se ven obligadas también a adaptarse las corporaciones más modestas, más pequeñas, es una persona que desarrolla su actividad laboral
muchas veces dentro de una especie de cubículo, aislado de los demás, a veces en una habitación de su casa, si es que es el afortunado propietario de una casa, porque muchas veces tampoco lo es, o bien, por el contrario, es un individuo que está en completa itinerancia, siempre está de un sitio para otro. En ambos casos, de lo que carece esta persona, lo que carece este individuo, es de un suelo propio sobre el que pueda fraguar una red de auxilio mutuo con los demás, o sea, de relaciones personales estables, porque o bien está aislado o bien está disperso por el mundo. Entonces, es un tipo de trabajador que nos da una idea del mundo que se está generando a partir de la omnipotencia de estas grandes corporaciones a las que me refiero. Claro, yo miro aquí y como conozco a muchos de vosotros, digo, bueno, tenemos la suerte de no compartir estas características, pero sí que es cierto que hay muchísima gente que en el mercado laboral sabéis que tienen que trabajar de esta manera, tienen que trabajar o bien aislado, porque es más económico la cuestión del teletrabajo, etcétera, etcétera, o bien tienen que estar completamente de un sitio para otro y tal, ¿no? En cualquier caso, lo que se genera es eso, es un trabajador desarraigado también. Para que esto se viera con más claridad, tuve la suerte enorme, eso sí que fue completamente azaroso, de que mientras escribía el libro, había empezado ya a escribirlo, vi una película que me temo que es poco conocida, pero que yo recomiendo, que se llama Generación Low Cost. Generación Low Cost es una película modesta, casi documental, donde se narra un periodo de la vida de una azafata de vuelo de una compañía de bajo coste, aquí en Europa. Entonces te cuenta lo que hace esta muchacha, la vida que lleva. Y al final, cuando te vas dando cuenta de lo que se cuenta allí, vas comprendiendo, te vas percatando de que esta azafata en realidad es el emblema de lo que para toda una generación de jóvenes, en el plano psicológico y material, está suponiendo un modelo de vida que se publicita bajo la bandera de la emancipación y el disfrute sin trabas de experiencia, o sea, de un hedonismo fácil, pero que al final desemboca en un horizonte de soledad, de ausencia de vínculos estables, o sea, en una expectativa de explotación laboral, que es lo que se ve en la película, explotación laboral y de desposesión, o sea, de no tener un sitio donde vivir y de no tener a nadie con quien compartir tu vida. Es una película sencilla, pero he intentado que en el libro se pusieran de manifiesto un poco todos los aspectos que se sugieren en la película, que es muy interesante. Y bueno, eso sería a grandes rasgos el contenido de la primera parte del libro. Luego hay una segunda parte. Hay una segunda parte que se titula Arraigo, donde he intentado proponer una respuesta razonada y en unos límites bastante modestos, teniendo en cuenta el ámbito global del que estamos hablando aquí, pero que, pese a su modestia, a mí se me antoja vital, porque se refiere a aquello que en definitiva resulta primordial en la vida de una persona, es decir, a la familia, a los amigos, al hogar, a lo que es una idea de lo que es una vida buena, no una buena vida, sino una vida buena. Y yo creo que ese es el espacio en el que debe concentrarse ahora mismo, en este momento de la historia, nuestros esfuerzos de resistencia frente a eso que en algún punto del libro me parece que he llamado la acción de las potencias disolventes. Es un espacio donde la gratitud por los dones recibidos, la conciencia de pertenencia a una cadena generacional, el amor a lo propio y el cuidado de nuestros seres más cercanos como exponentes máximos de una actitud de generosidad y autodonación, crean el entorno necesario para que la vida, en unos términos humanos, pues resulte viable. Pero esa segunda parte, a ustedes que me han escuchado con tanta amabilidad y con tanta paciencia, pues les insto a que por sí mismos la descubran. Muchísimas gracias.
Son las 9:05. Es una hora muy buena para cerrar un acto como presentación del libro. Además, lo van a tener el tiempo justo para hacerle alguna pregunta o para que le firme el libro, así que yo creo que la podemos dar por cerrada, no sin antes confesar ante estos sujetos y vecinos de Cieza que un servidor es de Calasparra, nada más y nada menos. O sea que, bueno, un placer, muchas gracias por haber venido y por habernos acompañado. Esta es su casa y hasta la próxima.